¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. Esta semana se corresponde con la lectura crítica, que es un tema en realidad que está vinculado con el desarrollo de conocimientos en el marco del curso. Definitivamente la lectura crítica solo es posible si el alumno pues, ha desarrollado un bagaje de conocimientos bastante amplio. No hay forma de que uno pueda ejercer un razonamiento crítico, me refiero a la información textual, si es que antes no se ha acumulado y procesado un conjunto de información más o menos considerable. En tal sentido, la lectura es muy importante para poder luego establecer un juicio crítico sobre los contenidos. Un buen lector es un lector que encuentra fisuras, encuentra debilidades en los textos, y es porque básicamente realiza un manejo adecuado, apropiado de los contenidos. La lectura crítica además hace posible que podamos leer entre líneas o podamos establecer o desprender una serie de conclusiones con base en aspectos que la lectura propone, ¿no? Eso quiere decir que podemos desprender una serie de información, un conjunto de datos adicionales sobre la base de conjeturas válidas que el texto nos brinda. Me refiero estrictamente al mecanismo de inferencia. Uno puede establecer inferencias sobre el propósito del autor, por ejemplo, y a partir de la configuración de esos aspectos del texto se puede cuestionar, en rigor, cuál sería la posición del lector. Es decir, nosotros como lectores podemos también estar a favor o en contra de los contenidos que vamos leyendo. Pero lo más importante de la lectura crítica es que nos permite establecer debilidades dentro del campo de la lectura, y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Pero no hay lectura crítica si es que no se realiza una lectura consistente a lo largo de años. Es en realidad una labor que demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda inversión de conocimientos, y solo se puede lograr si se es un lector consistente. Una persona que no lee difícilmente puede encontrar debilidades en un texto. Solo una persona que conoce los contenidos puede definir, por ejemplo, si se ha incurrido en alguna falacia. Es parte del entrenamiento del buen lector. Puede detectar contradicciones, por ejemplo, entre ideas. Eso solamente lo puede hacer un lector consistente, un lector profundo. Incluso podríamos nosotros detectar si acaso el desarrollo de algún concepto es un desarrollo equivocado, no es un desarrollo erróneo. Entonces, la lectura crítica nos prepara para poder evaluar de manera más juiciosa los contenidos. Digamos que en un nivel preuniversitario, usualmente lo que hacemos es básicamente procesar datos y asumir que esos datos son válidos. La validez de los datos es razonable en virtud de que el examen más o menos se direccione en esa, en ese derrotero, ¿no? Asumimos que simplemente es cierto y punto. Pero un lector crítico puede poner en cuestión esos contenidos. Y para ello requerimos, por supuesto, de un sustento de conocimientos que nos respalde, ¿no? Eso solo se logra con la lectura consistente. Dicho esto, vamos a abordar un conjunto de textos en los cuales podemos determinar las inconsistencias y en consecuencia ejercer, entre comillas, un juicio crítico de los contenidos a través de dos direcciones posibles, ¿no? En principio vamos a determinar parcelas de léxico, es decir, palabras que estén mal utilizadas y que en consecuencia definan un texto inconsistente también. Y por otro lado, vamos a determinar probablemente algún tipo de debilidad respecto de nuestra propia posición como lectores. Entonces vamos a arrancar con la primera actividad. Esta actividad va a estar sujeta a la detección en el primer fragmento de dos palabras que rompan con la consistencia interna del texto. Y en el segundo fragmento vamos a definir tres palabras que rompan con la coherencia interna del texto también. Entonces, en el caso de las palabras, he recomendado yo que uno siempre esté pendiente y consulte el diccionario a fin de cometer equívocos, ¿no? Porque a veces pensamos o barruntamos que una palabra significa X, cuando en realidad el significado no tiene absolutamente nada que ver con lo que sospechamos. Por eso es menester una consulta de diccionario. Esta es una fuente obligatoria, sobre todo cuando el manejo del léxico no es completamente consistente. Entonces arrancamos con la primera actividad. En esta vamos a detectar vocablos que rompan con la consistencia interna del texto. En cierta medida, la detección de debilidades pueden ir por el derrotero de el uso del léxico inapropiado, ¿no? Un uso inadecuado que hace que el texto no se comprenda a cabalidad.
Muy bien, jóvenes cachimbos, entonces aquí tenemos los aspectos medulares de la lectura crítica. Vamos ahora con las actividades. Y entonces la primera de ellas, ¿sí? La primera de ellas, vamos a leerla. El día había amanecido frío y gris, absolutamente frío y gris, cuando el hombre se apartó del camino principal del Yukón y trepó el elevado terraplén donde un sendero apenas visible y poco transitado conducía al este, entre espesos bosques de abetos. El abeto es un tipo de árbol, ¿no? Era una ladera pronunciada y al alcanzar la cima se detuvo para recobrar el aliento, disculpándose ante sí mismo con una mirada al reloj. Eran las 9, aunque no se veía ni una nube en el cielo, no había el menor indicio de sol. Era un día despejado y sin embargo parecía como si un velo intangible lo cubriera todo. Una melancolía sutil que irradiaba las cosas y que se debía a la ausencia de sol. Estaba acostumbrado a la falta de sol. Habían pasado ya unos cuantos días desde que lo viera por última vez y sabía que habrían de pasar muchos más antes de que el alentador astro se asomara apenas sobre la línea del horizonte para desaparecer inmediatamente de la vista en viaje al sur. Entonces, son dos vocablos los que debemos definir como vocablos inconsistentes en el marco de esta lectura. ¿Cuáles serían? Bueno, lo primero que hay que anticipar en este texto es que el autor, va en búsqueda de un camino, hay una meta fija ahí. Dice acá, trepó el elevado terraplén donde un sendero apenas visible y poco transitado conducía al este. O sea, es un ascenso, por así decirlo, un ascenso a pie, ¿no? Y en ese sentido, si el autor está siguiendo una dirección ascendente, no tiene ningún sentido la palabra cima con S. Vamos a colocarle otro color un poco más claro. La palabra cima con S más bien es abismo. Y lo que requerimos es cima con C. ¿Qué me indica el punto más alto, no? El punto culminante. Se detuvo para recorrer el aliento. Entonces dice él que a pesar que se trataba de un día despejado, no había sol. No había el menor indicio de sol, dice aquí. Pero además se señalaba que parecía como si un velo intangible lo cubriera todo. Claro, no hay sol. Entonces, de alguna manera, el inicio del día se evidencia con cierta y relativa oscuridad, ¿no? Era un día despejado y sin embargo parecía como si un velo intangible lo cubriera todo. Una melancolía sutil. Bueno, si no hay sol, probablemente nos invada un poco la nostalgia. Entonces, la palabra melancolía es fundamental. ¿Por qué razón es fundamental? Porque luego nos indican que esa melancolía irradiaba las cosas. Y no es que la melancolía puede irradiar las cosas, sino más bien oscurecía las cosas, ¿no? Porque se trata de un sentimiento de congoja, de aflicción. Y el sentimiento de congoja, de aflicción, no puede estar vinculado con el brillo. Y por esa razón irradiaba sería también una palabra inadecuada. Bien, aquí ya tenemos las dos. Pasamos al siguiente fragmento. Numerosos textos del Antiguo Testamento justifican las guerras y algunos de nuevo nos hablan de su ilegalidad, pues consideran bueno el oficio de soldado y demuestran el comportamiento de valientes guerreros. No está del todo clara, pero más o menos parecería que el texto nos brinda información sobre la aceptación de los conflictos bélicos, la aceptación de las guerras. San Agustín dice aquí, que trata el tema con cierta amplitud, recuerda que muchos justos del Antiguo Testamento fueron militares. Entonces ahí vemos que San Agustín, si considera que muchos justos fueron militares, quiere decir que justifica en cierta medida la guerra. Vamos a ver si la siguiente idea sigue esa línea. El derecho canónico la acepta sin reservas. ¿Qué cosa, profesor? La guerra. Entonces vamos por buen camino, ya que es justo rechazar la fuerza con la fuerza y las más de las veces las guerras son emprendidas por los buenos para castigar a los malos. Concluyendo que guerrear no es un pecado. Ahí está. Juan Driero afirma que la guerra fue introducida por el derecho natural. Francisco Suárez dice que la guerra no puede ser considerada absolutamente mala. Afirmar lo contrario sería incluso un error contra la fe. A veces la guerra se convierte en obligatoria. En suma, diversos autores se muestran disconformes en decir que la guerra, en sí misma considerada, es lícita y justa. Bueno, entonces, es un texto en el cual se informa, se exponen numerosos casos en los cuales en el ámbito religioso se consideraba la guerra como un proceso positivo, ¿no? Un fenómeno positivo.
Entonces la guerra tiene que ver con el aprecio hacia la guerra. La guerra es positiva. Bien, entonces podríamos suponer que si ese es el tema del texto, el tópico del texto, la valoración positiva de la guerra, hay algunas palabras entonces que rompen con esa consistencia interna. Y aquí tenemos una, ilegalidad. ¿Y por qué razón ilegalidad es una de ellas? Bueno, porque a continuación nos dan la causa, ¿no? Tenemos una conexión causal, pues consideran bueno el oficio de soldado. Si es bueno el oficio de soldado y están justificando las guerras, como dice aquí al inicio, no tiene sentido la palabra ilegalidad. De manera que el vocablo adecuado sería legalidad más bien. La otra palabra es que si están ponderando y considerando positivo el oficio de soldado y en consecuencia la guerra también tiene una valoración positiva, denostar el comportamiento de los guerreros no tiene sentido, porque denostar es injuriar. Y entonces acá podríamos decir alaban el comportamiento de valientes guerreros, valoran el comportamiento de valientes guerreros. Esa sería la segunda palabra. Nos piden aquí que subrayemos tres, ¿no? O sea, ¿cuáles son los tres vocablos que no se utilizan de manera consistente? El último de ellos es disconformes, porque se refiere pues a todos ellos, ¿no? El derecho canónico, San Agustín, Juan Driedo, Francisco Suárez, y cada uno de ellos en realidad ve un aspecto positivo de las guerras. Disconformes entonces sería pues inadecuado. En suma, diversos autores se muestran disconformes, más bien se muestran conformes, aceptan que la guerra en sí misma considerada es lícita y justa. Esa sería la resolución de este pequeño fragmento. Ahí están los tres vocablos y seguimos. A ver, aquí, Alibaba es una de las empresas más importantes de la actualidad. ¿Qué cosa es Alibaba? Bueno, podríamos deducirlo en este primer párrafo. Apoyada en un sistema efectivo de comercio electrónico. Bueno, ahí ya más o menos nos damos una pista. Esta empresa domina Asia y no le teme a Amazon. Bueno, ya sabemos entonces qué cosa es, su rival occidental. Parte de su éxito se apoya en el liderazgo y visión de su cofundador, Jack Ma, quien recientemente explicó que la base de sus logros se apoyan en el sistema 996. ¿Qué es el sistema 996? ¿De qué se trata? Lo dice aquí al inicio del segundo párrafo. Básicamente el empresario es un defensor de la jornada laboral de 12 horas diarias. 12 horas diarias, pero además 6 días de la semana. Esta postura fue defendida también por el empresario Richard Liu, jefe de la tienda JD.com. Por su parte, Ma caracterizó esta forma de trabajar como una bendición. O sea, trabajar 12 horas durante 6 días. Lo considera una bendición. Para sostener su postura, Ma asegura que el crecimiento económico de China provocó un incremento de haraganes en el país. Cabe destacar que China experimentó un crecimiento económico de cerca del 10% por más de 25 años, de finales de la década del 70 hasta mediados de la década del 2000. Pero en años subsiguientes, este crecimiento se limitó a un 6%. Estos comentarios surgen al mismo tiempo que desde JD.com están recortando puestos de trabajo bajo el lema de reestructuración y transformación. En los últimos 4 o 5 años, JD no ha hecho recortes de personal y este se ha expandido rápidamente. El número de personas que dan órdenes ha crecido y crecido, mientras que el de aquellos que trabajan ha caído, aseguró su CEO. Y agregó, pero el número de haraganes ha crecido rápidamente. Si esto continúa, no hay esperanzas de que JD y la compañía acabará siendo empujada al mercado sin piedad. Los vagos no son mis amigos, dice el CEO de JD.com, ¿no? Entonces, básicamente es un tipo de filosofía laboral que supone la jornada de 12 horas durante 6 días, ¿no? Y esa, al parecer, es la lógica que para empresarios como Jack Ma hace posible que su empresa haya tenido pues un crecimiento tan brutal, al punto de que no le tienen miedo a Amazon, ¿no? Que es en realidad una tienda de ventas virtuales muy bien posicionada en el mercado. Entonces, primera idea. Un argumento para rebatir la postura del cofundador de Alibaba en defensa del sistema 996 será el siguiente. En países como Japón se toma en cuenta las necesidades del mercado. Bueno, ¿qué tiene que ver Japón con este monstruo chino? Nada en absoluto, eso no puede ser la clave. El exceso de trabajo induce un resto de eficacia u optimidad en la producción. Bueno, la clave correcta sería la B, ¿no? En efecto, 12 horas diarias durante 6 días, eso agota a cualquiera, ¿no? Probablemente podrás estar bien 1 mes, 2 meses, pero luego pasa factura. Pienso yo, por ejemplo, en casos como el de Japón, en el cual más bien la jornada laboral se ha reducido a 6, lo cual ha derivado en un incremento de la productividad. Pero sigamos con las claves. La empresa
JDeep.com aún no efectúa cambios con respecto a su régimen laboral. En los mercados actuales, el trabajo a tiempo completo lo define cada empresa. Muy bien, entonces la clave correcta es B. De esta manera se podría, no estoy seguro si cuestionar completamente, pero por lo menos tendríamos que mostrar empíricamente que en efecto el exceso de trabajo implica menor productividad, ¿no? 2. Si el aumento de horas de trabajo no significara un incremento en los ingresos de los trabajadores, el sistema de Alibaba podría ser calificado como, bien, yo te digo el día de mañana, sabes que vas a trabajar 12 horas, antes trabajabas 8. Lo mínimo que podrías esperar es un aumento también del estipendio mensual que recibes. Pero si de pronto te digo yo, no vas a ganar un sol más, sino que más bien vas a ganar menos, bueno, eso ya sería pues un tipo de explotación, ¿no? La clave correcta sería la alternativa D. Y última pregunta, último ítem, se infiere que una de las claves del éxito de Alibaba es haber aprovechado, sencillo, si compite contra Amazon, que es una especie de casa de ventas virtual, lo que requerimos entonces es esto de aquí, el mecanismo que brinda la Internet. Bien, señores, entonces con eso hemos culminado esta primera sección y ahora lo que corresponde es resolver los textos de evaluación múltiple estándar que hemos venido resolviendo a lo largo de semanas, ¿no? Y arrancamos con el primero de ellos. Consumidor. La ley de alimentación saludable ya está vigente, dice acá, y las empresas que no lo consignen en sus productos pueden ser pasibles de multas hasta 3 millones de soles. Aquí hay una cosa que me parece muy simpática, pero ya les adelantaré más, se los voy a decir después. Ahí en realidad me parece un pésimo uso de una palabra en concreto. Son 3 millones de soles. Minsa modificó la ley el último sábado y otorgó plazo de un año más para las bodegas. O sea, las bodegas deben reajustar los productos de tal manera que si existe algún tipo de indicador que podría resultar perjudicial para la salud, entonces tiene que haber ahí una especie de etiqueta, ¿no? Esto es perjudicial, ¿no? O qué sé yo, tiene alto nivel de grasas saturadas, se me ocurre ahorita, o alto nivel de azúcar, y eso probablemente derive en, digamos, el perjuicio de la salud de la persona. Las bodegas van a tener que reajustar eso, ¿no? O sea, los productos deben tener sí o sí en el plazo de un año las etiquetas de rigor. Luego de darles un año para adecuarse a la ley desde el pasado 17 de junio, las marcas de alimentos y bebidas procesadas están obligadas a colocar etiquetados octogonales, ojo con esa palabra, en los productos que así lo requieran. Tal como se muestra en la infografía, bueno, aquí no la tenemos, pero más adelante vamos a leerla. Existen límites de sodio, azúcar y grasas saturadas bajo los cuales los productos deberán llevar dicho etiquetado. Entonces, un producto que se pase el nivel de azúcar definido o el nivel de grasas saturadas o tal vez el de sodio van a tener que llevar esa etiqueta. Los parámetros técnicos estipulan que la medida general se basa en una porción de 100 gramos. Es así que en alimentos sólidos que se permite un máximo de 800 miligramos de sodio, 22,5 gramos de azúcar y 6 gramos de grasa saturada en la primera etapa en la porción mencionada. Con este etiquetado se busca facilitar información al consumidor para que sepa qué consume. Si nosotros los nutricionistas también teníamos que estudiar las etiquetas y en el marco de su profesión, y agarrar calculadora es mucho más difícil para una madre de familia. Por ejemplo, dijo Sabi Mauricio, quien fue decana del Colegio de Nutricionistas. La especialista también consideró que son cerca de 8.000 los productos procesados en el país, de los cuales cerca del 80% deberá contar con tal etiquetado. Como se recordará, la Ley de Alimentación Saludable se aprobó el 17 de mayo del 2013, pero fue recién en julio de 2018 cuando el Ejecutivo publicó el Manual de Advertencias Publicitarias. El último sábado, el Ministerio de Salud aplicó una prórroga de un año para que las bodegas puedan vender estos productos sin etiquetado. También se permite que las botellas retornables tengan el etiquetado en la tapa del producto. Y aquí tenemos la imagen. Vean ustedes, por favor, la infografía. Dice aquí productos que deben etiquetarse. Y entonces tenemos alimentos sólidos en porciones de 100 gramos a los 6 meses de la aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias. O sea, se aprueba el manual, pasan 6 meses, y entonces en el caso del soy, voy a permitirme colocarlo, si acaso no lo ven bien, son 800 miligramos, ¿no? Y a los 39 meses de la aprobación del manual son 400 miligramos más bien. ¿Y qué pasa con el azúcar? Bueno, 22
22.5 gramos. Y a los 39 meses, pues 10 gramos. Y en el caso de mayor o igual, en grasas saturadas es 6 gramos y 4 gramos después de 39 meses. Y en el caso de las bebidas, en el caso del sodio es 100 gramos para cada cual, o sea, eso no va a variar, ¿sí? En el caso del azúcar son 6 y 5, esa es la proporción, ¿no es cierto? 6 y 5. Y en grasas saturadas son 3 y 3 gramos, ¿no? En cualquiera de los tres casos, digamos que está en gramos. Y luego tenemos eso es lo que quería decirles o comentarles, ¿no? No son octágonos, ¿no? No hay 8 lados por ningún lado, pero bueno, es un detalle en realidad. Alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio y contiene grasas trans, ¿no? Entonces digamos que este sería el punto, aquí tenemos el umbral, por encima de este umbral entonces puede ocasionar algún tipo de enfermedad, por debajo de este umbral no hay problema. Y arrancamos con la resolución de preguntas. En esencia el texto sostiene que los productos que sean más perjudiciales para la salud deben ser etiquetados. Una nueva ley obliga a las empresas a etiquetar productos que así lo requieran. El etiquetado de productos responde a la necesidad de informar al consumidor. La mala alimentación en el país es resultado de comidas y bebidas procesadas. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con una nueva ley, vamos a colocarlo aquí con amarillo, que obliga a las empresas a etiquetar los productos que lo requieran. Y por supuesto, de alguna manera el consumidor va a tener una información, no estoy seguro si completamente clara, pero de los altos niveles que contienen los alimentos que se venden, ¿no? ¿Cuál sería el sinónimo contextual del término estudiar? Es analizar, ¿no? Dice, si nosotros hemos analizado tantas etiquetas, lo dice por los nutricionistas. Y finalmente, 3. Con relación a la información sobre los elementos que motivan el etiquetado de productos consignada en infografía, podemos deducir que las grasas saturadas constituyen un peligro menor que el sodio para la salud. El máximo lícito de azúcar es de 22.5 gramos a los 6 meses de aprobado el manual. Todos los productos etiquetados implican un riesgo de similares dimensiones. El azúcar, sodio o grasas saturadas son menos nocivos que las grasas trans. Entonces la clave correcta es la alternativa D. Y ustedes se preguntarán por qué razón es la alternativa D. Bueno, es que en la infografía nos ofrecen 3 hexágonos y en los cuales nos indican, por ejemplo, alto nivel de azúcar, ¿no? Alto nivel de grasas saturadas. Pero en el caso de las grasas trans no dice alto. Lo que quiero decir con esto es que si el alimento tiene más azúcar de lo permitido, puede ocasionar daños si se lo consume de manera frecuente, ¿no? Tiene más azúcar. Sin embargo, en el caso de las grasas trans no dice altos niveles de azúcar, simplemente dice tiene grasas trans, ¿no? Eso quiere decir que no es el nivel el que determina el carácter nocivo de las grasas trans, sino que estas son perjudiciales per se. De lo contrario, dirían también alto nivel de grasas trans y eso no ocurre en las etiquetas. Pregunta número 4, tomando en cuenta el texto, dice aquí, y la infografía es compatible asegurar que el nivel de sodio permitido en los productos es de máximo 100 gramos en bebidas de 100 mililitros y 22.5 gramos en comidas. Se encuentra únicamente en el 20% de productos actuales en el mercado. Depende del tiempo de aprobación del manual de advertencias publicitarias. Y eso en realidad hemos visto que en varios casos las dos columnas presentan un igual indicador, ¿no? Una cantidad idéntica. Pero en otras no. Es decir, 6 meses después de publicado este manual de advertencias publicitarias, imaginemos en algunos casos hay, digamos, 100 gramos. Pero mucho tiempo después, más de un año después, encontramos que se reduce a 40, ¿no? Entonces en otros es simétrico. La clave correcta en consecuencia aquí sería, ¿no?, la alternativa C. Depende entonces del tiempo de aprobación del manual de advertencias publicitarias. En algunos casos va a reducirse, en otros se va a mantener. Si encontrándose en la ley en su segunda etapa un producto lácteo de 100 mililitros contuviera 5,5 gramos de azúcar y no llevara el octógono correspondiente, entonces, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviera 5,5 gramos de azúcar? Y no existe pues esta etiqueta, no tiene esta etiqueta. Lo que podría ocurrir es que se le puede multar probablemente, porque ya saben que hay una multa pues considerable de 3 millones de soles, ¿no?
La alternativa A, la empresa estaría dentro de los límites establecidos y no tendría inconvenientes. B, los nutricionistas descartarían recomendar tal producto lácteo de todos modos. C, el MINSA podría multar a la empresa productora con un importe significativo. Y D, los niveles de sodio y azúcar tendrían que estar por encima del límite establecido. La clave correcta aquí sería nuevamente la alternativa C, ¿no? Porque claro, si tiene 5,5 gramos de azúcar ya no está en el límite permitido, por lo cual tendría que colocarle la etiqueta, pero si no se la colocas podrían multarte con 3 millones de soles, que no es poco. Vamos ahora con el texto número 2. Una de las propuestas básicas de la filosofía utilitaria. Profesor, ¿qué cosa es la filosofía utilitaria? Ahorita lo vamos a explicar. ¿No? Uno de los exponentes es Jeremy Bentham. Es defender el mayor grado de bienestar y comodidad para la mayoría a través de diversos medios. Estos, sin importar su naturaleza, serán considerados válidos en la medida en que garanticen la felicidad de los individuos en una sociedad determinada. Un problema que los defensores de la filosofía utilitaria tienen que responder es la idea de que cualquier individuo puede ser utilizado como un instrumento medio en la maquinaria social con tal de lograr la felicidad de los demás como en masa colectiva. Si así son las cosas, pareciera que el problema se reduce a una cuestión matemática. Por poner un crudo ejemplo, 1000 individuos valen más que uno. Si ese solo individuo es un óbice para la felicidad de los otros, entonces es justificable su aniquilamiento. Bueno, entonces vamos un poco hablando acerca de esta propuesta pragmatista utilitaria, ¿no?, de Jeremy Bentham. Él considera que para efectos prácticos, si el fin supremo es hacer felices a las personas y por ahí uno de los individuos más bien sería pues un impedimento para que eso ocurra, desaparece el individuo, ¿no? Y eso se lleva, como bien se señala aquí en el segundo párrafo, a su forma extrema. ¿En qué consiste? La filosofía utilitaria ha sido utilizada por aquellos que defienden las prácticas de tortura. Bueno, si torturando a un delincuente peligroso puedo salvar a más personas porque va a darme información sobre otros delincuentes peligrosos, para la propuesta utilitaria eso estaría bien. En su forma extrema, la filosofía utilitaria ha sido utilizada por aquellos que defienden las prácticas de tortura. Y el problema se vuelve un asunto controversial en sociedades democráticas, pues sin duda la práctica de tortura es una acción contraria a los derechos básicos, donde los que gobiernan tienen autorizado un grupo claramente definido de acciones que puedan afectar o restringir la libertad de cualquier individuo en esa sociedad, de leyes. En otras palabras, la justificación de tortura no encajaría en una sociedad y leyes y límites a la autoridad punitiva. Sin embargo, en tiempos de terrorismo y radicalismos ideológicos, el debate se ha vuelto recurrente. Y los defensores de la práctica de tortura pugnan por darle más poder a la autoridad punitiva, algunas veces incluso transgrediendo leyes constitucionales. Muy bien, entonces la lógica es esta, ¿no? El utilitarismo busca y pondera, considera muy relevante la felicidad de las personas. Si la felicidad de las personas se puede obtener o se puede conseguir aplastando a otras, ¿no?, o desapareciendo a otras del mapa, pues se hace. Esa sería la lógica utilitaria. Y eso a su vez ha derivado en, digamos, una tensión argumentativa entre aquellos que están a favor o aquellos que están en contra de las torturas, ¿no? El discurso de los defensores de la práctica de tortura en los tiempos presentes tiene la siguiente forma. En aras de proteger a la población aterrada por acciones violentas y criminales por parte de grupos terroristas o de crimen organizado o carteles de la droga, ¿será justificable torturar a una persona para obtener cierto tipo de información? Esta será justificable, esta evidentemente tiene que ser relevante. Por ejemplo, sobre dónde está escondido el latente peligro, una bomba a punto de estallar. Finalmente, el acto que se pretende impedir desencadenará un daño para el número considerable de personas. Muchos inocentes pueden morir. Se tiene que minimizar el dolor y maximizar el bienestar. Si sufre uno, pero gozan 1000, esa práctica está bien hecha, bien ejecutada. De ahí entonces que algunas veces será justificable el uso de la tortura, porque la seguridad de la mayoría es más importante que la violación de garantías individuales o derechos humanos. Un argumento contrario a las ideas utilitarias y por ende a la práctica de tortura sería aquel basado en las ideas filosóficas de Immanuel Kant. ¿Qué nos dice Immanuel Kant sobre estas ideas utilitarias? En principio, para este filósofo, moralidad significa respeto a otras personas como entes individuales. No es lo primero, ¿no? Eres un ser moral, entonces respetas al resto.
Un ser humano, sin importar su raza, origen o nacionalidad, no puede ser utilizado para alcanzar determinados fines. No importa si esos fines son aprobados por la mayoría o reputados como buenos o positivos, una persona es un fin en sí mismo. La persona, dice aquí, es un fin en sí mismo, ¿no? No un medio. O sea, se supone que los derechos de la persona son inviolables. No puedes tú, por ejemplo, torturar a alguien siguiendo la lógica de Immanuel Kant, porque estarías entonces pervirtiendo, ¿no?, ese fin en sí mismo que constituye, en rigor, un individuo. No un medio instrumento, dice aquí. No puedes agarrar instrumento, pues. La idea de un salvador o líder que puede usar a las masas ignorantes o inconscientes de su realidad, por ejemplo, trabajadores sin acceso a educación o indígenas sojuzgados por centurias, para alcanzar un estado justo, es descartada bajo la óptica kantiana. Según Kant, hay ciertos deberes universales y categóricos. Por ejemplo, respetar a cualquier persona en tanto que es portadora de dignidad, ¿no? Eso es lo que señala el autor del texto aquí. Más o menos se va decantando por el hecho de que es cuestionable asumir esta práctica así de concreto, la práctica utilitarista que nos plantea, ¿no?, sobre todo con seres humanos. Primera pregunta, en el texto anterior hay una polémica en torno a la tortura como práctica existente en la historia humana. B, el deber del filósofo a la hora de decidir si debemos torturar, a la plausibilidad de aplicar la tortura en algunas situaciones y finalmente a los planteamientos de Kant respecto del criterio del deber, ¿no? Entonces, lo que se está discutiendo aquí es el hecho de que la tortura se tenga o no que utilizar, ¿no? Es lícito, es válido utilizar la tortura como un mecanismo y en consecuencia utilizar al individuo como un medio y no como un fin en sí mismo. Es lo que se está cuestionando, ¿no? Entonces, la clave correcta aquí sería la alternativa C. El término ovis es obstáculo y ese es el sentido literal, la palabra óbice. Tenemos aquí un sinónimo que es escollo. ¿Qué cosa es escollo, profesor? Obstáculo también. Y finalmente 3, se infiere del texto que el utilitarismo defendería el método de la tortura como último recurso, ¿no? Hasta que no haya nadie que se levante, bueno, simplemente no utilizaría la tortura, así de concreto. Pero quien defiende el método de la tortura asume que este es el último recurso, ya, ¿no? Empiezas preguntándole, indagando, y si no responde, entonces lo torturas, o la torturas. En virtud de las ideas filosóficas de Immanuel Kant, se propugna que un líder puede ir más allá de la moral. No dice eso Immanuel Kant. Un ser humano es un fin en sí mismo, esa es la clave, y por esa razón nadie puede, por ejemplo, volverte esclavo, nadie podría eventualmente tratarte mal, explotarte, porque tú eres un fin en sí mismo, ¿no? O en ti mismo. Y si eres un fin en ti mismo, no hay manera de que eso se pueda pervertir, ¿no?, o se pueda corromper. La clave es la B, ¿no? C, si luego de torturar a un terrible criminal se salvara a un grupo de niños indefensos, tal acción de tortura, efectivamente los utilitaristas aplaudirían ese evento, considerarían que estuvo bueno, y entonces ¿cuál sería la clave aquí en rigor? La clave correcta es dedo, ¿no? En el ámbito del utilitarismo no habría problema que un individuo acabe con la acción de tortura, ¿sí? El utilitarista más bien considera que sería necesario, si eso me permite salvar a muchas personas, sería necesario en rigor torturar. ¿Está bien que torturemos? Bueno, sí, si son muchas personas las que se beneficiarían con ese sentimiento de tortura, ¿no? La clave correcta es dedo, entonces. Bueno, de esto ya habíamos hablado, les había comentado yo a ustedes que Ciudad del Cabo es una ciudad que se está quedando sin agua, en realidad le falta poco para colapsar. Dice aquí en el texto 1, la Ciudad del Cabo enfrenta la poco envidiable situación de poder convertirse en unas semanas en la primera gran ciudad del mundo moderno en quedarse sin agua potable. No obstante, la sequía que enfrenta esta ciudad sudafricana es apenas uno de los ejemplos extremos de un problema del que muchos expertos llevan tiempo advirtiendo, la escasez de agua. Ahora, ¿esa escasez de agua está mediada o está ocasionada por algún fenómeno? Sí, en realidad está generada por el hombre, dado el calentamiento global, ¿no? A pesar de que el agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra, el agua dulce no es tan abundante como se piensa, solo representa el 3%.
más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua y a otros 2.700 millones les hace falta por lo menos un mes al año. Una investigación de las 500 ciudades más grandes del mundo, publicada en 2014, estimó que una de cada 4 de las municipalidades de esas ciudades atraviesa una situación de estrés por agua, lo que según Naciones Unidas sucede cuando los suministros anuales ascienden por debajo de 1.700 metros cúbicos por persona. Según las previsiones de expertos respaldados por la ONU, la demanda global de agua potable sobrepasará el suministro en 40% para el año 2030, gracias a una combinación de factores como el cambio climático, la acción humana y el crecimiento demográfico. También afecta. No debería sorprender entonces que Ciudad del Cabo sea la punta del iceberg. En cada continente, importantes centros urbanos enfrentan escasez en una carrera contra el tiempo para encontrar una solución. Aquí te presentamos, dice aquí, 11 de las ciudades con mayor probabilidad de quedarse sin agua en un futuro próximo. ¿Cuáles son? Bueno, aquí tenemos una infografía, y en la infografía se señala 11 ciudades que están en riesgo de quedarse sin agua, y tenemos en Sudamérica Brasil, Ciudad de México, en Centroamérica, Miami, Estados Unidos de América, el caso de Norteamérica. Tenemos a Londres, a Inglaterra, a Egipto, a Bangalore, Yakarta, Indonesia, Moscú, Rusia, Beijing, China y Tokio, Japón. 1 de cada 5 habitantes de la Ciudad de México recibe unas pocas horas a la semana. Imagínense ustedes, ¿no? En Ciudad de México hay lugares en los cuales máximo puedes tener agua unos cuantos minutos en semana, ¿no? A la semana, dice acá. Luego, 40% de las pérdidas de agua potable se deben a problemas en las tuberías y fugas. Eso vuelve apremiante también la labor de las empresas de agua, ¿no? De manera holística, el texto y la imagen afirman en esencia que un grupo de ciudades está en riesgo de quedarse sin agua en el futuro. Ciudad del Cabo es el primer centro urbano considerado en sequía total. La falta de agua dulce ha obligado a 11 ciudades a fomentar. Según las Naciones Unidas, el denominado estrés de agua es indetenible, con lo cual marcamos como clave. ¿Cuál sería entonces, mis estimados cachimbitos, la clave correcta? ¿No? La clave correcta en rigor sería la alternativa A. ¿Sí? Un grupo de ciudades está en riesgo de quedarse sin agua en el futuro. En el caso de la 2, cubrir, nos están indicando que cubre una superficie considerable del mar. Entonces tenemos que echarnos a buscar el vocablo que se ajuste justamente a esa situación comunicativa. Y entonces, mis estimados cachimbitos, en el caso concreto del verbo cubrir, la clave correcta sería abarcar, ¿no? Abarcar. En la número 1 la clave es la A. En 2, es posible inferir a partir del texto en conjunto que el agua dulce del planeta no es tan abundante, puesto que solo representa el 6% del agua total. Es insuficiente en muchas ciudades, pero a niveles menos alarmantes. Esa es la clave, ¿no? Porque nos hablan acerca de ciudades en Sudamérica, en Asia, en Europa, en Norteamérica, Centroamérica. Pero eso quiere decir que entonces hay otros países en los cuales, si bien es cierto, hay una disminución del recurso, no es tan apremiante, ¿no? Eso es en lo que concierne a la alternativa B de la pregunta 3. Pregunta número 4, se corresponde con lo leído en el texto aseverar que Ciudad del Cabo es la única ciudad en riesgo de quedarse sin agua potable. Eso sería incompatible, más bien. Son varias ciudades que están en riesgo. ¿Refleja la ineptitud de las autoridades en gestión ambiental? No, lo que refleja es que efectivamente el cambio medioambiental que hemos creado, que hemos generado, nos está llevando pues a situaciones inmanejables, ¿no? Tiene serios problemas económicos por la falta de suministro, en absoluto. Ciudad del Cabo es un país en realidad que no tiene apremios, en el caso de sus habitantes, apremios económicos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que esta ciudad simplemente no tiene lo más relevante, ¿no? Está próxima a sufrir entonces un verdadero cataclismo en agua potable. Esa es la clave, ¿no? Se va a quedar sin agua, pues es un cataclismo, no es un fenómeno, digamos una especie de fenómeno con consecuencias realmente nocivas, ¿no? A eso se refiere aquí con cataclismo. Y finalmente 5, si se optimizara el sistema de distribución de agua potable en las ciudades de mayor riesgo, probablemente sería ignorado por ciudades como Bangalore, Tokio o Estambul. Requeriría de una inversión que muchas de esas ciudades no pueden asumir.
Sería un esfuerzo fútil, ya que estas ciudades quedarán desabastecidas igual. El problema de la rigurosa escasez de agua podría mitigarse a nivel mundial. Nos dicen, ¿no es cierto?, que el sistema de distribución muchas veces es defectuoso y hace que exista un 40% del volumen de agua que se pierde, pues. Dicho esto, entonces, la clave correcta sería la alternativa D. El problema de la rigurosa escasez de agua podría mitigarse a nivel mundial. Esa sería la clave. Vamos ahora con el Hamlet. Dice, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble? Dice, permanecer impasible, es decir, imperturbable ante los avatares de una fortuna adversa, o afrontar los peligros de un turbulento mar y desafiándolos terminar con todo de una vez. Morir es dormir, nada más, y durmiendo se acaban la ansiedad y la angustia y los miles de padecimientos de que son herederos nuestros míseros cuerpos. Es una deseable consumación, morir, dormir, tal vez soñar. Ahí está la dificultad. Es el miedo a los sueños que podamos tener al abandonar este breve hospedaje, lo que nos hace dudar, lo que nos hace titubear, pues a través de ellos podrían prolongarse indefinidamente las desdichas de esta vida. Si pudiésemos estar absolutamente seguros de que un certero golpe de daga terminaría con todo, ¿quién soportaría los azotes y desdenes del mundo, la injusticia de los opresores, los desprecios del arrogante, el dolor del amor no correspondido, la desidia de la justicia, la insolencia de los ministros y los palos inmerecidamente recibidos? ¿Quién arrastraría gimiendo y sudando las cargas de esta vida si no fuese por el temor de que haya algo después de la muerte, ese país inexplorado del que nadie ha logrado regresar? Es lo que inmoviliza la voluntad y nos hace concluir que mejor es el mal que padecemos que el mal que está por venir. La duda nos convierte en cobardes y nos desvía de nuestro racional curso de acción. Pero interrumpamos nuestras filosofías, pues veo allí a la bella Ofelia, ninfa de las aguas, perdona mis pecados y ruega por mí en tus plegarias. ¿Qué le responde Ofelia a Hamlet? Señor, ¿cómo estáis? Hace muchos días que no sé de vos. Hamlet, muy bien, te doy las gracias por preguntar. ¿Qué dice Ofelia? Aquí os traigo algunos regalos vuestros que hace ya muchos días quería devolveros. Os pido que los aceptéis. Hamlet, regalos míos. ¿Regalos míos? No, yo nunca te regalé nada. Ofelia replica, Señor, vos sabéis muy bien que me los disteis, y con tan dulces palabras que los hizo doblemente valiosos para mí. Pero ahora que su perfume se ha disipado, quiero devolvéroslos. Para las almas nobles, los regalos pierden su valor cuando la persona que los ha dado muestra poca gentileza. Y Hamlet, queriéndose herirla, dice lo siguiente, ¿no? ¿Tenéis un alma noble? Ofelia, Señor. Hamlet, ¿eres bella? Ofelia, ¿qué queréis decir? Hamlet le dice que si eres bella y de alma noble, entonces no deberías permitir que se hablara de tu belleza. ¿Qué replica Ofelia? ¿Es posible hablar de belleza sin nobleza? Hamlet, absolutamente. La belleza fácilmente corrompe un alma noble, pero un alma noble difícilmente hará virtuosa la belleza. Para los antiguos, eso era la paradoja. Eso era una paradoja, pero en los tiempos que corren es casi un axioma. Hubo un tiempo en que te amaba, dice él. La sigue amando, ¿no? De utilizar el imperfecto ahí. Así me lo hicisteis creer, Señor, pues no deberías haberlo creído. La verdad ya no se encuentra en los hombres, aunque finjan decirla, nunca te amé. Muy bien. Bueno, jóvenes, y entonces probablemente no sepas qué cosa es paradoja, que es una contradicción, o que es un axioma, que es una verdad incontrovertible, incuestionable, pero en el texto introducen el conector pero, ¿no? Que es un conector adversativo. Y el conector pero sirve justamente para eso, para contraponer ideas. Y si hay una contraposición de ideas, lo que encontramos aquí en la lectura es un agudo contraste, ¿no? Ahora, lo que hay es que Hamlet empieza pues a cuestionar su existencia, a cuestionar las dudas que se desprenden, el acto de soñar y el acto de morir, qué es lo que hay más allá de la muerte, o qué es la muerte en sí, y quien, digamos, se vuelve víctima las reflexiones lastimeras de Hamlet es Ofelia. Incluso llega a cuestionar su bondad. ¿Cuál sería entonces la médula de este relato, o de este intercambio, de este diálogo? No es el amor intenso de Hamlet. Finalmente él le dice que nunca la amó, que no debió creerle, aunque en realidad sí la amó, eso es cierto, pero trata, no es cierto, de herirla. De la locura de la vida de Ofelia en absoluto, ella de manera muy sobria va y quiere devolverle los presentes que le había regalado, ¿no? No hay ninguna certeza de Hamlet, vemos en realidad una persona atormentada, con muchas dudas además, y en tanto que tal, la clave correcta sería los desvaríos de Hamlet, ¿no?
quien arremete contra Ofelia de manera inaceptable. En el caso de 3, resulta incompatible con el pensamiento de Hamlet decir que los sueños pueden ser intimidantes para los seres humanos, los hombres suelen hablar y solo fingen que dicen la verdad, el alma noble puede ser corrompida por la belleza humana, la incertidumbre es un sentimiento vivificante para los hombres. La incertidumbre es la falta de certeza, ¿no? Y la falta de certeza no es vivificante, sino es todo lo contrario, es paralizante, ¿no? Y es lo que pasa con Hamlet. No sabes en realidad qué hay más allá de, y eso te genera duda. Y la duda a su vez te mantiene estático, no permite la acción. Y quien es el mejor ejemplo de esa inacción es el propio Hamlet, ¿no? Que se queda en la reflexión, en el cuestionamiento, pero que no ejecuta ninguna acción, no reacciona. La clave correcta es dedo entonces. Según el pensamiento de Ofelia, belleza y nobleza son, él cuestiona que siendo Ofelia una mujer bella sea noble, pero Ofelia en absoluto se siente una mujer innoble. Para ella en realidad su belleza va acompañada de nobleza y en tal sentido son indisociables. La palabra antitética es contrario opuesta, efímera es de corta duración, pasajera. Y finalmente, última pregunta, en la perspectiva de Hamlet, si se garantizara que con la muerte acabara todo, incluidos los sueños, o sea, por lo menos tienes esa seguridad, me muero, se acaba todo, ya no voy a soñar, ni mucho menos, lo que viene después es simplemente eso, cero, vacío, fin. De todos modos se debería sentir pánico ante la muerte, la belleza física estaría ligada a la nobleza de espíritu, la muerte sería un fenómeno transido de dolor funesto, se podría morir tranquilo para tener un descanso eterno. La clave correcta es dedo, ¿no? Si no hay nada más allá de la muerte, entonces todo se acabó con la muerte. Y si todo se acabó con la muerte, entonces ya no tendríamos que temer. Habría cierta certeza, además. Último texto de la sección B. El modo más frecuente de ablandar los corazones de aquellos a quienes hemos ofendido, cuando tienen la venganza en su mano y estamos bajo su yugo, es conmoverlos por sumisión a conmiseración y piedad. A veces la bravura, resolución y firmeza, medios en todo contrarios, sirvieron para el logro del mismo fin. La cualidad de bravo, ¿no? Entonces hay dos direcciones, digamos, en la lógica del texto. La remoción de los sentimientos, a fin de que se atenúe este sentimiento de venganza, o más bien la bravura, es decir, el hecho de aniquilar, estamos de acuerdo al contrario. Eduardo, príncipe de Gales, el que durante tanto tiempo gobernó nuestra Guinea, personaje cuya condición y fortuna tiene tantas partes de grandeza, habiendo sido duramente ofendido por los lemosines y apoderándose luego de su ciudad por medio de las armas, no le detuvieron en su empresa los gritos del pueblo, mujeres y niños, entregados a la carnicería, que le pedían favor arrojándose a sus pies, y su cólera fue implacable hasta el momento en que, penetrando más adentro de la ciudad, vio 3 franceses nobles que con un valor heroico querían contrarrestar los esfuerzos de los vencedores. La consideración y el respeto de virtud tan noble detuvo primeramente su cólera, y merced a los 3 caballeros comenzó a mirar misericordiosamente a todos los demás moradores de la ciudad. Skanderbeg, príncipe del Epiro, que seguía a uno de sus soldados para matarlo, habiendo la víctima intentado apaciguar la cólera del soberano con toda suerte de humillaciones y de súplicas, resolvió de pronto hacerle frente con la espada en la mano. Tal resolución detuvo la furia de su dueño, quien habiéndole visto tomar determinación tan digna le concedió su gracia. Este ejemplo podrá ser interpretado de distinto modo por aquellos que no tengan noticia de la prodigiosa fuerza y valentía de este príncipe. El emperador Conrado III, que tenía cercado a Guelfo, duque de Baviera, no quiso condescender a condiciones más suaves por más satisfacciones cobardes civiles que se le ofrecieron, que consentir solamente en que las damas nobles sitiadas que acompañaban al duque salieran a pie con su honor salvo y con lo que pudieran llevar consigo. Estas, que tenían un corazón magnánimo, quisieron echar sobre sus hombres a sus maridos, a sus hijos y al duque mismo. El emperador experimentó placer tanto de tal valentía que lloró de satisfacción y se amortiguó en él toda la terrible enemistad que había profesado al duque. De entonces en adelante trató con humanidad a su enemigo y a sus tropas. Ambos medios arrastraríanme fácilmente, pues yo me inclino en extremo a la misericordia y a la mansedumbre. De tal modo que a mi entender mejor me dejaría llevar a la compasión que al peso del delito. Si bien la piedad es una pasión viciosa, a los ojos de los estoicos, quieren estos que se socorran a los afligidos, pero no que se transija con sus debilidades. Esos ejemplos me parecen más adecuados, con tanta más razón cuanto que se ven aquellas almas asediadas y probadas por los dos medios, doblegarse ante el uno, permaneciendo inalterables ante el otro. Bueno, este es parte de los ensayos de Michel de Montaigne, es un texto muy muy bueno, y que en rigor
Sí, nos informa, dentro de la lógica de Michel de Montaigne, cómo así el hecho de arrostrar, aun cuando te encuentres en desventaja, sabes en realidad que no hay ningún tipo de salida favorable para ti, pero actúas con gallardía, con valentía, con nobleza, podría en realidad generar misericordia de el vencedor en este caso, ¿no? Y hay múltiples ejemplos. Nos coloca cuando menos tres: el del emperador Conrado, el de príncipe de Gales, ¿no?, que incluso arremetió contra niños y mujeres, pero al ver a tres individuos, tres franceses, que se enfrentaron a él, a pesar que estaban en desventaja y que sabía que iban a morir, hizo que reculara él esta autoridad. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple. Empezamos con la primera de ellas. Se infiere que el príncipe de Gales fue ganado por la piedad cuando vio a muchos niños indefensos. No, porque en realidad arremetió contra ellos y los mató. Fue una carnicería. Al ver a mujeres indefensas y sin armas, inermes, tampoco, ¿no? Porque le daba valor a la noble gallardía, es decir, a la valentía, al hecho de que tres individuos en desventaja se enfrenten a él sabiendo que iban a morir. Esa es la clave, ¿no? Ahí recién él pudo tomar en consideración la nobleza, ¿no?, de sus contrincantes, y entonces pudo actuar con piedad, ¿no?, de manera misericordia. 2. Si se concluyera que el príncipe Skanderbeg fue intimidado por el soldado que finalmente decidió enfrentársele, se razonaría correctamente amparado en el conocimiento. Porque claro, uno podría decir, oye, pero el príncipe Skanderbeg una y otra vez recibió las súplicas del tipo de su soldado, quien se humilló, por supuesto, le suplicó por todos los caminos y él empezó a perseguirlo. Sin embargo, en un momento, el soldado decide hacerle frente, ¿no? Coge la espada y se enfrenta a él. Y es en ese momento en el que el príncipe Skanderbeg recula y dice, bueno, sí, respeto para el soldado, ¿no? Entonces, cualquiera podría derivar de eso que actuó cobardemente el príncipe, ¿no? ¿Por qué? Por intimidación. O sea, se intimidó al ver al soldado decidido a enfrentarse a él. En realidad no podría ser esa una inferencia razonable, en virtud de que aquí se señala un rasgo del príncipe Skanderbeg, ¿no? Dice lo siguiente: el soberano, no había manera de apaciguar la cólera ¿no?, con toda suerte de humillaciones y de súplicas. A pesar que lo hacía, él estaba convencido de matarlo. Resolvió de pronto hacerle frente con la espada en la mano. Tal resolución detuvo la furia de su dueño, quien, habiéndole visto tomar determinación tan digna, le concedió su gracia. Este ejemplo podría ser interpretado de distinto modo por aquellos que no tengan noticia, dice él. O sea, por aquellos que no sepan, ¿no?, de la prodigiosa fuerza, o sea, un tipo muy fuerte el príncipe Skanderbeg, y la valentía además, ¿no? O sea, el tipo era valiente, una persona arrojada. Y entonces no es que se haya intimidado con el soldado, ¿no?, sino que más bien el tipo reconoció ese gesto heroico de enfrentarse a él sabiendo que iba a perder, porque este príncipe puede ser un príncipe con muchas cualidades. Entonces la clave correcta sería la B, constituiría una mala inferencia, pues el príncipe era muy intrépido. Y esa idea al final es la que nos da la pista, ¿no?, la prodigiosa fuerza y la valentía de este príncipe. ¿Cuál es el tema central del texto? El rigor severo de los vencedores, la fina astucia de los vencidos, el honor de los hombres nobles, el valor de la misericordia humana. Al final es D, ¿no?, el valor de la misericordia humana, es decir, probablemente el príncipe Skanderbeg hubiera podido matar al soldado, probablemente el príncipe de Gales hubiera podido matar también a toda la población, infligirles castigo, pero al final ellos pudieron retroceder y actuar con magnanimidad, ¿no?, ante el vencido, por supuesto, que no tenía ningún tipo de opción. Pregunta número 4. Los ejemplos citados por Montaigne permiten ilustrar que en el campo de batalla se nubla la razón y sale la bestialidad. De nada vale en la historia tener un corazón bueno y magnánimo, más bien todo lo contrario, ¿no? La gente de alcurnia suele ser temeraria, imprudente y vengativa, no, porque como ya hemos visto, el príncipe Skanderbeg pudo detener, así como todos los casos que nos han mencionado aquí, al final ellos actúan con misericordia, pues si perdonan al enemigo. La misericordia se puede lograr con una actitud decidida de aplomo, ¿no? Porque claro, es más sencillo matarlo. Están en desventaja, los puedes aniquilar sin ningún problema, pero actúas con misericordia.
Y para poder actuar de manera misericordia tienes que cotejar opciones. Y al final decir, no te voy a matar, te perdono. Si los 3 franceses nobles hubiesen implorado por la piedad de Eduardo, el príncipe de Gales no habría mostrado piedad y habría aplicado toda su furia. Las mujeres y los niños se habrían salvado de la terrible carnicería perpetrada. Montaigne los elogiaría por su espíritu indomable, astuto y lleno de valentía. No, porque están implorando piedad, pues. Eduardo habría cambiado de actitud y se habría apaciguado muy rápidamente. Si hubieran implorado piedad, los hubiera matado. Fue el hecho de actuar con gallardía lo que hizo que el rey retrocediera y los perdonara, y dejar entonces de infligirles castigo a los demás. Entonces la clave correcta sería la alternativa A. No habría mostrado piedad y los había matado, ¿no? Para los estoicos, la piedad implica un defecto del alma, así de concreto, porque no es una virtud, pues. Bien, señores, entonces vamos ahora con el passage one. Vamos con el primer fragmento, ¿no? Dice, if we picture. Bueno, en realidad picture puede ser pintura, imagen, pero también puede vincularse con el verbo imaginar, y es lo que tenemos aquí, ¿no? If we picture, o sea, el picture es un verbo, ahí es el verbo principal. En realidad está dentro de la construcción condicional, ¿no? Si imaginamos the solar system, el sistema solar, we often picture our dominant star. A menudo nos imaginamos a nuestra estrella dominante. ¿Cuál es la estrella dominante? At the center of things, ¿no? En el centro de las cosas. Eso es hasta aquí en la primera línea. Luego, estática, and immobile as planets orbit circles around it, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es esto, ¿no? Lo que dice aquí es esto. Tenemos a nuestra estrella dominante, el Sol, ¿sí? Ahí está el Sol, y está en el centro del universo, ¿no? En el centro de las cosas. Pero alrededor de él vamos a encontrar una serie de cuerpos celestes orbitando. Y los cuerpos se mueven, ¿no? Estático, and immobile, as planets orbit circles, como los círculos orbitando, ¿sí? Estático, inmóvil, a medida que, los planetas orbitan alrededor de él, ¿no? Haciendo círculos. That picture, esa imagen, makes things simple to understand. Esa imagen hace de las cosas simples de comprender. But technically it is inaccurate, ¿no? Pero técnicamente es inexacta. ¿Por qué razón es inexacta? Porque no es que el Sol esté estático, pues, ¿no? Es efectivamente una gran estrella, pero es una estrella que también se desplaza. Vamos a ver por qué razón. Take our largest planet Jupiter, ¿no? Toma a Júpiter, a nuestro planeta más grande, ¿no? Eso es largest, no te olvides que large, aparte de largo, puede ser también grande. Largest, más grande. Entonces dice aquí, take, toma, our largest planet Jupiter, a nuestro planeta más grande, Júpiter. For instance, por ejemplo, it does not orbit the sun's center, ¿no? No orbita el centro de nuestro Sol. It orbits a spot in empty space between it and the sun, call it the barycenter. Orbita un espacio vacío entre este y el Sol llamado barycentro, que es este espacio de aquí, ¿no? Imaginemos que Júpiter esté acá, y este espacio de aquí sería entonces el barycentro, ¿no? Que es el espacio entre el planeta y el Sol. This is because, esto se debe, the sun does not just exert gravity of Jupiter. Esto ocurre porque el Sol, muy bien, y entonces nos hablan acerca del barycentro, ¿no? Dice aquí que esto se debe a que el Sol no solo ejerce gravedad on Jupiter sobre Júpiter. Jupiter is so big that its own pull affects how the sun moves too. O sea, lo que hace es que Júpiter, que es también muy grande, afecte el movimiento solar también. O sea, hay, digamos, una especie de influencia mutua, ¿no? El Sol ejerce influencia en Júpiter, pero Júpiter también ejerce influencia en el Sol. Pero la influencia de Júpiter hacia el Sol es una influencia mínima, porque efectivamente el Sol es muchísima y exponencialmente más grande que Júpiter. The Sun is about 1,000 times more massive than Jupiter. El Sol es cerca de, digamos, 1000 veces más masivo que Júpiter. O sea, imagínense ustedes la cantidad
o la diferencia que le saca el Sol a Júpiter. And these two bodies affect one another proportionally according to distance and mass. Bueno, esa es la ley de Newton, ¿no? La ley de gravedad. Y estos dos cuerpos se afectan entre sí proporcionalmente de acuerdo con la distancia y la masa. Esa es la ley de la gravedad de Newton, ¿no? So the amount Jupiter's gravity pulls on the Sun in 1000 the amount the Sun's gravity pulls on Jupiter, ¿no? Por lo que la cantidad de la gravedad de Júpiter tira del Sol en una milésima parte de la cantidad de la gravedad del Sol tira de Júpiter. O sea, como el Sol es 1000 veces más grande o más masivo que Júpiter, la manera en la cual va a afectar va a ser 1000 veces mayor, ¿no? Y va a ser una milésima parte la forma en que Júpiter más bien afecta el movimiento solar. Luego dice aquí, 11.8 years to complete. ¿Qué es lo que tarda? Perdón, aquí dice, and Jupiter's orbit takes, y la órbita de Júpiter toma 11.8 Earth years, años terrestres, to complete, en completar. And the Sun's travel around the barycenters take the same amount of time. Y el viaje del Sol alrededor del baricentro toma la misma cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, digamos que es proporcional, pues es muy similar. Learning more about the barycenter, ¿no? Aprender más sobre el baricentro of orbits, de las órbitas, is a reminder, es un recordatorio, that all things, que todas las cosas, are connected, están conectadas, and that all things influence one another, y que todas las cosas se influencian entre sí, ¿no? Unas a otras. Bueno, aquí tenemos la traducción al español para que ustedes puedan visualizar más o menos cuál es el desarrollo del texto. Lo que sí es cierto es que el texto trata acerca de lo siguiente, ¿no? Más que las órbitas, trata acerca del baricentro. Y el hecho de que la figura intuitiva que tenemos nosotros acerca del funcionamiento estelar y el funcionamiento del universo es en realidad muy sencilla en comparación con lo que realmente ocurre, ¿no? Esto solamente es explicable apelando a la noción de baricentro. Vamos entonces ahora con las preguntas de opción múltiple rápidamente y arrancamos con la primera de ellas. What is the main topic of the passage? ¿Cuál es el tópico principal de la lectura del pasaje? Y entonces nos han formulado una serie de interrogantes. Vamos con la primera. What is the importance of the barycenter of the orbits? ¿Cuál es la importancia del baricentro de las órbitas? Why do Jupiter and the Sun attract each other? ¿No? ¿Por qué Júpiter y el Sol se atraen mutuamente, se atraen entre sí? How the people conceive movement in the solar system, cómo las personas conciben el movimiento en el sistema solar. Y finalmente, where is located the barycenter in the universe, ¿no? ¿Dónde está localizado el baricentro en el universo? Eso depende del punto de referencia. Si el concepto principal es baricentro, la clave correcta sería la alternativa A, ¿no? ¿Para qué nos sirve el baricentro? Bueno, el baricentro nos sirve para poder explicar cómo así, en principio, ocurren los movimientos de los planetas alrededor del Sol y cómo a su vez el Sol también no es que esté estático, sino que ejecuta movimiento, ¿no? Pregunta número 2, we can replace the word massive with, ¿no? Podemos reemplazar la palabra masivo por alternativa A, extreme, que es extremo, gigantic, que es gigantesco, relevant, que es relevante, y valuable, que es valuable o valioso, ¿no? Valioso. La clave correcta sería la alternativa B, ¿no? Masivo nos dicen que es 1000 veces más masivo que Júpiter, o sea, es 1000 veces más grande, ¿no? Es una estrella muy pero muy grande. Pregunta número 3, we can infer, podemos inferir, that the conception of the universe, que la concepción del universo, of the author of the passage, del autor del pasaje, is that he, es que él, o sea, el autor, is worried about, está preocupado por, the consequences of a moving sun in our solar system. Está preocupado por las consecuencias del movimiento solar o del movimiento del Sol en nuestro sistema solar. Alternativa B, believes, él cree, that planets, de que los planetas, like Jupiter and Mars, como Júpiter y Marte, exert, esta palabra es nueva, es ejercer, ejerce, gravity on each other, ¿no? Ejerce gravedad entre sí. Alternativa C, is investigating,
está investigando to explain, para explicar, why planets, por qué los planetas, move, se mueven, but the sun keeps the same. Pero el sol, la palabra keep, que ya lo hemos visto ya, se mantiene the same, igual, ¿no? Alternativa D, considers, considera, more complex, más complejo, taking into account the concept of barycenter, ¿no? Considera más complejo tomando, en cuenta, taking into account, the concept, el concepto of barycenter, de barycentro. El autor nos dice esto, ¿no? Un sol estático, ¿sí? Un sol estático es en realidad una imagen muy simple de lo que realmente ocurre. Y si es una imagen más simple, porque el sol realmente no es estático, la clave correcta es la D, ¿no? Considera más complejo, tomando en cuenta el concepto de barycentro. El concepto de barycentro es importante justamente para evitar esa lógica estática del universo, ¿no? Pregunta número 4. About the information from the barycenter, it is true that. Sobre la información del barycentro, ¿es verdad que? ¿Es verdadero que? Is the same for Jupiter and the Sun. Es el mismo para Júpiter y el Sol. Makes us realize things are unlinked, ¿no? Nos hace, digamos, reconocer a las cosas o nos hace concebir que las cosas están desvinculadas, ¿no? Eso es unlinked. As makes es nos hace, ¿no? Nos hace concebir a las cosas como desvinculadas, desconectadas. Is an old concept from astronomy. Es un concepto viejo, un concepto antiguo de la astronomía. Y finalmente, is always located in a planet center, ¿no? Está siempre ubicado en el centro de un planeta. Entonces, la clave correcta sería la alternativa A, ¿no? Aun cuando la proporción del influjo es menor en la dirección de Júpiter al Sol que el Sol a Júpiter, el barycentro es el mismo, ¿no? Porque es la distancia, pues. If Saturn were as big as Jupiter and is exerted gravity on this planet and the Sun, si Saturno fuera, esta construcción ya la hemos visto antes, ¿no? Tan grande como Júpiter, y ejerciera gravedad sobre este planeta y el Sol, entonces, the sun's barycenter, el barycentro del Sol, would change, cambiaría, to a slightly different place, a un lugar ligeramente diferente. Ahora estamos hablando de tres cuerpos que ejercen influencia. Si fuera así, entonces también va a haber, digamos, una distancia, tanto del Sol a Júpiter como del Sol a Saturno. Que en realidad eso es lo que ocurre, ¿no? Pero si, digamos, estuviéramos más o menos en la misma dirección, entonces la clave correcta es la A, ¿no? El barycentro del Sol cambiaría, no tanto, porque igual el Sol es masivamente superior, más que Júpiter, más que Saturno todavía, ¿no? Y por esa razón sería un lugar ligeramente diferente. La clave correcta sería la alternativa A. Vamos con el siguiente texto. Some Americans still view Mrs. and relatively harmless. Aquí, some Americans still view Mrs. Algunos estadounidenses, esta palabra ya la conocemos, aún, ¿no? View Mrs. as relatively harmless. Consideran, la palabra Mrs. es sarampión, consideran al sarampión as relatively harmless, como relativamente inofensivo, ¿no? Bueno, sí, no solamente los americanos. De hecho, el sarampión es una enfermedad que había sido erradicada ya hace algunos años. Ya no se había detectado ningún caso nuevo de sarampión, pero ha habido un pequeñísimo gran problema. El sarampión ha aparecido en brotes nuevos en Estados Unidos, por ejemplo. Incluso ha habido niños que han muerto de sarampión y ha sido por el movimiento antivacunas que se ha generado en el mundo, ¿no? A partir de, por supuesto, bulos. Pero claro, dice aquí, algunos americanos aún consideran que el sarampión es una enfermedad inofensiva, relativamente inofensiva, eso es harmless, sin daño. Lo cual es cierto, ¿eh? El tratamiento contra el sarampión es recontra sencillo. De hecho, yo he tenido sarampión de adolescente. No pasa nada, en realidad reposo, contra la fiebre por ahí, ¿no es cierto? Algún jarabe, nada serio. Pero si no ocurre eso, en realidad la fiebre puede generar y puedes morir, ¿no? De hecho, que ha habido casos de niños muertos por efectos del sarampión.
Y luego dice acá, ¿no? Which, el cual, ¿no? El cual, in addition, además, to a dangerous uprising, uprising es incremento, el cual, además, por un incremento peligroso of anti-vaccine sentiment, de un sentimiento antivacuna, has led some parents to decline shots for their children, ¿no? Ha generado que algunos padres, ¿no?, se resistan a vacunar a sus hijos. Y ese sentimiento antivacuna sí es peligroso, ¿no?, porque podría generar o derivar en la muerte, ¿no? A pair of related studies, un par de estudios relacionados, published in Science and Science Immunology, publicados en Science y en Science Immunology. However, sin embargo, but the myth that measles is not dangerous, ¿no? Derriba el mito de que el sarampión no es peligroso. In addition, además, to being a serious disease, además de ser, ya saben que el being puede ser siendo, puede ser ser, aquí tenemos el to, ¿no? Además de ser una enfermedad grave, in its own right, por derecho propio, measles can also virtually wipe out, ¿no? El sarampión podría también, digamos, aniquilar virtualmente a person immune system, el sistema inmune de una persona. Leaving them, dejándolos, o dejándola, se trata de una persona individual, with immune amnesia, con amnesia inmunológica. That makes them more susceptible to other diseases, according to the research. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Dice que el sarampión, además de ser una enfermedad grave, por derecho propio, también podría eliminar, eso es wipe out, el sistema inmunológico de una persona, dejándola con amnesia inmunológica, lo cual supone que el organismo propiamente ya no sabe cómo reaccionar frente a la enfermedad, ¿no? ¿Y qué genera eso? Que la hace más susceptible a otras enfermedades. Si hemos visto disease, también hemos visto la palabra illnesses, enfermedades, according to the research, ¿no? De acuerdo con la investigación. Entonces, el hecho de que no vacunes a tus hijos contra el sarampión, podría generar eventualmente que esa criatura o esa persona se vuelva susceptible a otras enfermedades, ¿no? El sistema inmunológico queda hecho puré, eliminas, digamos, dice aquí, el sistema inmunológico y generas una amnesia inmunológica, que es peligrosísima, ¿no? Every time, cada vez we see a pathogen, que vemos un patógeno, our immune system recognizes this pathogen, ¿no? Nuestro sistema inmunológico reconoce ese patógeno. Builds immunity to it, construyendo inmunidad para este, and then stores, y luego stores it in the form of immune memory, lo cual genera que nosotros vayamos constituyendo una memoria inmunológica. Explains Belislava Petrova, explica Belislava Petrova, a postdoctoral fellow, una becaria postdoctoral en Immunogenetics, en inmunogenética, at the Wellcome Sanger Institute in the UK, ¿no? Del Instituto Wellcome Sanger en el Reino Unido. More research may be needed, ¿no? Mucha investigación se puede necesitar, ¿no? O podría ser necesaria. But Petrova emphasizes that there is plenty of evidence to support measles vaccination now, ¿no? Pero Petrova enfatiza en que se requiere en realidad de evidencia para sostener que es importante la vacunación contra el sarampión ahora. Vamos a ver qué cosa nos dice respecto del sarampión, ¿no? The disease itself, la enfermedad en sí misma, is a dangerous, es peligrosa. She says, señala. But what this study shows, pero lo que este estudio muestra, is vaccination is really important, es que la vacunación es realmente importante. Not only to protect us, no solo para protegernos from the disease itself, de la enfermedad en sí misma, but also to protect, sino para protegernos también
from other disease, de otras enfermedades, ¿no? O sea, te vacunan contra el sarampión, perfecto. Entonces, la vacuna genera que tu sistema inmunológico vaya creando una serie de procedimientos sobre cómo operar si aparece la enfermedad, ¿no? O si te contagia la enfermedad. No te vacuno contra el sarampión, creo un sistema inmunológico débil y además te vuelvo también proclive a que padezcas otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿es importante vacunar? Sí. ¿Por qué razón es importante vacunar contra el sarampión? Porque además que nos protege contra el sarampión, nos permitiría protegernos también contra otras enfermedades. Eso es lo que se señala aquí. Bueno, aquí tienen ustedes el vocabulario. Ahí tienen el vocabulario entonces, para que ustedes puedan ir cruzando alguna información. Y vamos ahora sí con las preguntas de opción múltiple ya para cerrar esto. Which of the following, ¿cuál de las siguientes is the principal idea of the passage? Es la idea principal del pasaje. Anti-vaccine sentiment, el sentimiento antivacuna, lacks, carece, of evidence, de evidencia to support that antiquated thought, ¿no? Carece de evidencia para sostener o para defender esta idea anticuada o este pensamiento anticuado, ¿no? Esto es antiquated. Mrs. Vaccine, la vacuna contra el sarampión, is not only important to prevent misses, but other illnesses. La vacuna contra el sarampión no solo es importante para prevenir la enfermedad, o sea, el sarampión, sino otras enfermedades. Velislava Petrova is worried, esta investigadora está preocupada about the effects, sobre los efectos o por los efectos of Mrs. vaccines, de las vacunas contra el sarampión in people, en las personas. Y finalmente, we need to take a shot of Mrs. vaccine, necesitamos inyectarnos la vacuna contra el sarampión to protect us, para protegernos from some diseases, de algunas enfermedades. Bueno, la clave, como es obvio, es la alternativa B, ¿no? La vacuna es importante para protegernos contra la enfermedad, pero además también para protegernos de otras enfermedades en rigor. La frase wipe out, que es eliminar, como nearly means, se refiere al sistema inmunológico. Destroy, cancel, repudiate, decline. La clave correcta sería destroy, que es destruir, ¿no? Decline es disminución. Las demás sí, en realidad son palabras que ustedes conocen perfectamente bien. Vamos ahora con la pregunta número 3. Pregunta número 3. According to the passage, it is plausibly inferred that some Americans, de acuerdo con el pasaje, es plausible inferir que algunos norteamericanos, algunos estadounidenses, consideran que el sarampión is a relatively harmful kind of illness. Es un tipo de enfermedad relativamente nociva, relativamente perjudicial. Eso es harmful, relativamente nociva, relativamente perjudicial. Are unaware of the consequences of avoiding Mrs. vaccine. Desconocen las consecuencias de evitar la vacuna contra el sarampión. Received the Mrs. vaccine and they got immune amnesia, ¿no? Reciben la vacuna contra el sarampión y reciben una amnesia inmunológica. Y finalmente, prepare an ambush to hospital, prepara una emboscada en los hospitales that distribute Mrs. vaccine, que distribuyen la vacuna contra el sarampión. ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta número 3? Sería la alternativa B. Desconocen las consecuencias de evitar la vacuna contra el sarampión. ¿A partir de qué podríamos deducir eso? Que nos dicen en la primera línea apenas que algunos estadounidenses consideran que el sarampión es inofensivo, ¿no? Vamos ahora con las últimas dos. It is consistent about the passage that being vaccinated against misses. Es consistente, o sea, es una pregunta por compatibilidad sobre el pasaje, que ser vacunado contra el sarampión seems, parece, to be, ser too risky, parece ser muy riesgoso, demasiado arriesgado, to accept it, para aceptarlo. Alternativa B, could prevent, podría prevenir, to get another disease, podría prevenir de padecer otra enfermedad. Alternativa C, leaves, deja, your body, tu cuerpo, prone to get ill, ¿no?
propenso a enfermarse. Es prone, propenso to get ill, a enfermarse. En realidad es a contraer una enfermedad, ¿no? Requires more studies, requiere más estudios, to be safe, para estar seguro. La clave correcta en este caso es la alternativa B. Could prevent to get another disease. O sea, te podría prevenir de contraer otra enfermedad. Ser vacunado entonces contra el sarampión, no solamente previene que evites padecer de sarampión, sino que también genera en tu sistema inmunológico una respuesta a otras enfermedades. Y finalmente, if it did not exist the uprising of anti-vaccine sentiment, si no existiera el incremento de un sentimiento antivacuna, then entonces parents would have no reasons to think Mrs. is harmless, ¿no? Los padres no tendrían razones para creer que el sarampión es inofensivo, ¿sí? Habíamos visto harmful y aquí es harmless, ¿no? Ojo con esas dos palabras, harmless y harmful. Esta es dañino, nocivo, y harmless es todo lo contrario, ¿no? Harm es daño, recuerden eso, y harmless es inofensivo, ¿no? Entonces, algunos padres no tendrían razones para creer que el sarampión es inofensivo. Alternativa B, researchers would finally investigate analogous diseases. Los investigadores finalmente investigarían enfermedades análogas. Alternativa C, it would be unnecessary, sería innecesario, to vaccinate people, vacunar personas, with measles, con sarampión. Y finalmente, some Americans, algunos estadounidenses, would still believe, aún creerían, measles, que el sarampión, está sencillo porque es un cognado, is innocuous, es inocuo. La clave correcta sería justamente esa, ¿no? Al margen digamos, esta movida antivacunas que existe, al margen de eso, existe un grupo de estadounidenses que considera, y eso lo dice al inicio del texto nada más, que el sarampión es inofensivo, ¿no? Entonces, esta consideración, esta intuición, no se vincula directamente con el movimiento antivacunas. Entonces, de existir o no existir el movimiento antivacunas, igual va a seguir habiendo gente que considere que el sarampión es inofensivo. Entonces, la clave correcta sería la alternativa D. Muy bien, señores cachimbos, eso es todo por hoy. Bueno, ya no nos queda más que una semana más y una de repaso. Y conmigo, por lo menos el día de hoy va a ser hasta aquí, ¿no? Voy a responder algunas preguntas que han quedado pendientes y cualquier otra pregunta que ustedes tengan, por favor, formúlenlas. Gracias.